Hola a todos, en este video quiero mostrarles dos funciones que pueden ser muy útiles para el procesamiento de datos. Estoy hablando de la función split y gather, que en lo particular cuando estamos tratando de hacer una especie de pivoteo de algunos datos, pueden ser muy útiles, ¿no? Estas funciones pertenecen a la librería tidyverse, entonces como ven estaré llamando la librería y también estaré utilizando otra librería que esta es creada básicamente por el Banco Mundial para que se puedan acceder a sus indicadores, a todos los datos que ellos tienen disponibles en la página, pero lo han hecho una aplicación básicamente donde uno puede acceder a los datos mediante este lenguaje de programación, ¿no? Bien, comenzaré habilitando el tidyverse y luego la librería del Banco Mundial, ¿no? En este caso, este primer comando, esta función, simplemente me ayuda a obtener una descripción de todos los indicadores donde me dice el nombre del indicador y específicamente a qué se refiere por cada una de sus temáticas. En este caso yo estoy eh, abordando la temática del empleo simplemente para descargar una base de datos, unos datos precisamente para hacer el ejemplo que quiero mostrarles, ¿no? Entonces con esta función podemos pedirle que nos muestre cuáles son los indicadores que tiene. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para poder eh, ver que se muestra en toda la pantalla. Y aquí vemos cuáles son los indicadores que tiene. Aquí en la primera columna vemos el nombre del indicador. De hecho hay un número que me imagino que ha de ser un identificador de cada uno de los indicadores. Y vemos el nombre del indicador que para llamar a después estos datos yo tendría que utilizar el ID del indicador y aquí está la descripción de ese indicador, ¿no? Bien, entonces esta función la traigo también a colación para que ustedes puedan ver que podríamos disponer inmediatamente de bases de datos de Banco Mundial, de las que ellos ya tienen en su página web, pero que por medio de esta librería nosotros podríamos acceder a ellos, ¿no? Entonces, los datos que voy a traer son datos de empleo de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Entonces, veamos, ya les voy a explicar un poquito las funciones, simplemente quiero que conozcamos más o menos la data, ¿no? Aquí están cómo se abrevia el país, el año al cual está haciendo referencia, el valor al cual se hace referencia también, y luego el país. Entonces voy a limpiar un poquito estos datos, me voy a quedar solamente con el año, el valor de los datos y el nombre del país. Entonces para esto voy a utilizar una función también de tidyverse que es la función select para decirle que solamente quiero las columnas, recordemos, ¿no? Aquí tenemos la columna, esta es la 1, la 2, hasta llegar a la última columna que es la columna 7. Entonces yo me quiero quedar con la columna 2, con la columna 3 y la columna 7. Entonces estaría diciéndole que no quiero la 1, quiero la 2, la 3, de la 4 a la 6 no la quiero, por eso le pongo menos, y quiero la 7. Entonces ahora veo que en mi marco de datos ya solamente tengo esas tres columnas. Ahora, lo que yo quiero hacer con esta función que les quiero mostrar es pasar los datos que tenemos, los años, por ejemplo, pasarlos a columnas, que los años sean mis variables, ahora que sean las columnas, y que los valores que van a estar representados en esas columnas van a ser estos valores que tenemos acá, ¿no? En sí, los valores del indicador que en este caso es el porcentaje de empleados mayores a 15 años con relación a la población total. Entonces, lo que quiero hacer es esto básicamente, pasar las, los años a columnas y que los valores estén debajo de esos años, ¿no? Entonces, para eso utilizo la función spread. Aquí tenemos la función, es bien simple. Lo único que tengo que hacer es después de declarar que mi objeto se va a modificar, el data frame se va a modificar, por medio de esta tubería, le estoy diciendo cuál va a ser la función, la variable que va a ser mi llave, básicamente la variable que va a permitir hacer la transformación de estos datos, va a ser la fecha, ¿no? El año en sí. Entonces, esta variable va a pasar a columnas, entonces por eso lo pongo como OK. Luego, la variable que va a contener los valores o que van a, donde los valores se van a pivotear, digamos, van a pasar debajo de las columnas, va a ser la variable value, que aquí la tenemos. Noten, entonces tenemos los años y tenemos los valores, que son los que voy a utilizar para poder hacer este arreglo de los datos, ¿no?
Entonces vemos aquí que el data frame se ha modificado, lo voy a verificar acá, que ahora tenemos los países en filas, 5 observaciones nada más. Ahora en columnas tenemos todos estos datos, ¿no? De repente porque necesitan hacer algún trabajo como esto, a mí en lo particular ya me ha tocado hacer uso de esta función y es mucho más eficiente que estar haciéndolo así como que a patita, ¿no? En Excel. Ahora la otra función que está relacionada también a esto de pasar de formato largo a formato ancho o formato ancho a formato largo, en este caso estaríamos pasando de un formato ancho a formato largo en esta base. Lo que hicimos con Spread fue pasar de formato largo a formato ancho, ¿no? En este caso con Gather lo que vamos a hacer es pasar de un formato, voy a reemplazar el data frame con este que acabo de crear, así no prefería hacerlo de esta forma para que se viera mejor el ejemplo, aunque hay bases de datos que pudieron haberme ayudado, ¿no? Pero prefiero dejarlo así con estas funciones para que también puedan aprender otras cositas aparte, ¿no? Por ejemplo, RIP lo que me ayuda es a replicar estos argumentos que tengo acá en este vector urbano-rural, lo voy a replicar 10 veces, entonces voy a tener 20 observaciones haciendo referencia a la variable ur. A la variable sexo voy a replicar 5 y 5, luego lo voy a repetir, eso que acabo de hacer, lo voy a repetir otras 2 veces, entonces para que se vaya creando 5 urbanos, 5 rural, perdón, 5 hombres urbanos y 5 mujeres urbanos, 5 hombres rural, 5 mujeres rural, y así, ¿no? Para que tenga un poco de sentido la data. Y este comando, runIf, lo que hace es que crea una serie de números aleatorios con una distribución uniforme y el comando round lo que hace es redondearme los datos, ¿no? Para no dejarlos con decimales, porque estoy asumiendo que estos datos son valores discretos, ¿no? O valores totalizados de personas que están con educación primaria, secundaria y superior. Entonces veamos la idea que quiero dar a entender con esta data. Entonces la data se vería de esta forma, hablar un poquito más para que veamos. Entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Urbano se repite 10 veces, después tenemos rural y tengo 20 observaciones, ¿no? Entonces hombre se repite 5 veces por urbano y mujer se repite 5 veces por urbano y como lo repliqué 2 veces, entonces se repite también para rural, hombre y mujer, ¿no? Y aquí están los valores generados por los números aleatorios. Entonces, ¿cuál es la idea del comando gather? Es que los valores que tenemos acá en las columnas pasen a ser filas ahora. Entonces, yo tendría que tener una variable indicador de estos tres niveles educativos. Por lo tanto, le voy a llamar nivel. Entonces voy a tener los niveles primaria, secundaria y superior. Y luego los valores que va a tener va a ser una sola columna donde estos valores que tengo acá van a reflejarse en esa variable columna. Por lo tanto, tengo que crear esas dos variables. No existen la variable nivel ni la variable valores o frecuencia, no sé cómo la quieran llamar. Entonces no existen y las tengo que crear. Y estas variables tienen que permanecer en la data, ¿no? Bien, entonces ahora solo me toca declarar la función donde la función gather me pide algunos argumentos, ¿no? Principalmente el nombre de la variable que va a ser mi variable categórica, donde están los valores, digamos, los nombres de las columnas, que sería primaria, secundaria y superior, y luego una variable llamada cantidad, donde están los valores donde se van a colocar todas las frecuencias, ¿no? Todos los valores que miramos allá en las columnas primaria, secundaria y superior. Y para dejar siempre las variables que ya existían, urbano, rural y sexo, entonces utilizo el vector dejándolo con menos para declarar de que estos datos siempre van a permanecer en la data, ¿no? Entonces veamos cómo se transforman nuestros datos. Ahora tengo 60 observaciones cuando antes tenía 20 y como tengo 3 columnas, entonces sería en esa cantidad de veces que se repetirían las 20 observaciones, ¿no? Por ejemplo, 20 para primaria, 20 para secundaria y 20 para superior. Entonces aquí vemos cómo se ha modificado la estructura y, y vamos viendo que básicamente ya se han cambiado los valores que he pasado de columnas a filas, ¿no? Bien, entonces podemos ver cómo operan estas dos funciones que espero que les sirva de mucho para cuando estén de repente requiriendo hacer algo similar a esto, ¿no?
Espero más adelante estar haciendo más videos de procesamiento de datos aquí en R para poder compartírselos. Saludos a todos.